En el vasto tejido del multiverso de Type Moon existen entidades cuya naturaleza desafía la lógica de las eras. A veces el destino de un mundo no se decide en un campo de batalla sangriento, sino en la intersección entre una broma del destino y la voluntad de un archetype. Lo que comenzó como un destello de sátira un 1 de abril del 2002 termina manifestándose como una existencia tangible, una anomalía que la propia historia ha catalogado como un anime de culto. Hoy desentrañaremos la verdad tras la heroína que brilla bajo la luz de la luna carmesí. Bienvenidos, yo soy Medanore y hoy nos sumergiremos en el análisis definitivo de una de las aliadas del Máster de Caldea, y esta no es otra que Phantasm Moon. Exploraremos cómo el alter ego de Arcueil Brunestad pasó de ser un mito de la cultura popular a una servant de clase Pretender, portadora de un poder que escala hasta las raíces mismas del planeta. La identidad de Phantasm Moon está intrínsecamente ligada a una producción televisiva rodeada de misterio. Se dice que es un anime de culto producido exclusivamente en cierta ciudad, basado en hechos reales que fueron entregados a la montaña. Tras una primera temporada de éxito moderado, los patrocinadores reiniciaron el proyecto como Phantasm Moon Eclipse, una obra dirigida a público infantil que alcanzó una popularidad sin precedentes. Detrás de esta obra encontramos nombres que resuenan en otros rincones del Nasuverso, desde la enigmática Mademoiselle Carrie de la India como la directora de acción, hasta una sirvienta de ojos oscuros negociando los contratos de voz. El impacto de este programa fue tan real que incluso se vincula con el incidente del NEET en serie, ocurrido en la ciudad de Fuyuki, donde una joven fue influenciada por el aura de esta Magical Girl. Pero no se confundan, estimados Masters, bajo los encajes y el báculo mágico no reside una simple humana. Phantasm Moon es una manifestación del Archetype Earth, el arquetipo de la Tierra. Es la voluntad del planeta comprimiéndose a sí misma para interactuar con la humanidad. Esta inmersión es tan profunda que aunque conserva su intelecto de True Ancestor, su alineamiento ha mutado hacia la justicia, convirtiéndola en una heroína extrovertida y curiosa, capaz de reconocer y respetar los argumentos de sus enemigos, pero reafirmando su autoridad como chica mágica, les imparte una paliza justo después. La apariencia de Phantasm Moon no es estática, ha mutado junto a su leyenda. Su diseño original en Take Moon presentaba una falda completa y una vara que, aunque icónica, era más sencilla. Sin embargo, al dar el salto al carácter material, su estética se refinó con detalles dorados en tacones y puños, e incluso recibió orejas de gato para poder rivalizar directamente con Kaleido Rubí. En Fate Grand Order, Phantasm Moon regresa a sus raíces. Su diseño actual es una amalgama de elegancia y misticismo. Guantes que cubren sus manos por completo, una suela dorada en sus botas y detalles de una luna creciente adornando sus muslos. Es vital notar que las orejas de gato han desaparecido en su forma estándar, manifestándose únicamente cuando alcanza el estado de Space Phantasm Moon V. A través de sus diversas apariciones, Phantasm Moon ha demostrado ser un agente de caos positivo. En incidentes como el de Fate Tiger Coliseum Upper, la vimos derrotar a mentes maestras como Magical Ember, no por un sentido del deber inamovible, sino por puro aburrimiento y el deseo de tener a alguien con quien jugar. Esta naturaleza caprichosa la llevó incluso a formar equipo con Kaleido Rubí en Carnival Phantasm, para enfrentarse al monstruo del trauma, demostrando que a pesar de ser una entidad planetaria, Phantasm Moon, muy a su manera, se preocupa por el bienestar emocional de los habitantes del Nasuverso. Ya sea inspirada por una película con Shiki Tono o impulsada por las provocaciones de Ciel, ella siempre ha encontrado una excusa para empuñar su báculo y reescribir la realidad. Las interacciones de Phantasm Moon son vastas y divertidas. Entre estas se puede mencionar las veces que cruzó pantalla con Medea. Mientras que en antiguos registros se decía que Phantasm Moon simplemente le robó su báculo, en los mundos de Grand Order la situación cambia relativamente. Medea, intentando evitar el caos que conlleva lidiar con un True Ancestor, le entregó una vara fabricada mediante ingeniería inversa a partir de Magical Ruby. Aunque podemos pensar que al ver otras chicas mágicas tendría sentimientos de camaradería, al encontrarse con figuras como Ilias Vilomiyu, Phantasm Moon no las ve aliadas, sino rivales necesarias para que la historia avance. Su ego lunar es tal que incluso reclama el motivo de la princesa Kaguya como propio frente a entidades como el conejo de Jade.
Cuando el escenario se traslada al Servant Universe, surge Space Phantasmoon V. Aquí, su faceta de streamer y figura pública brillan con un rol que es digno de mención. Sus interacciones con Ciel se vuelven casi cómicas, ofreciéndole hacer duetos musicales, o cuestionando su desmesurado apetito. Se codea con expertas del contenido digital como Sakabe Hime, a quien admira por sus transmisiones, aunque le cueste distinguir si lo que ve en pantalla es ficción o una cruda realidad galáctica. Finalmente debemos hablar de su apariencia en su tercera ascensión, conocida como Santa's Moon. Impulsada por el deseo de demostrarle a Ciel que no sería una santa horrible, Phantasmoon decidió que al ser su cumpleaños el 25 de diciembre, la ecuación era simple. Navidad era equivalente a ella. Bajo esta identidad sus ambiciones crecen, desde planear la construcción de un castillo pastel del milenio para invitar a Shiki, hasta desafiar a los Masters de la Luna, los Haku no Kishinami, a experimentar nuevos mundos en modo pesadilla. Para ella las festividades no son solo fechas, sino una extensión de su propia existencia divina. Para entender cómo pelea Phantasmoon debemos mirar primero su herramienta principal, su vara mágica. En sus inicios Take Moon portaba la Phantasm Rod, un báculo con forma de corazón, alas de murciélago y una corona en la cima. Aunque se mencionó brevemente durante su interacción con Medea, debemos entender que hay una discrepancia sobre su origen. Mientras que en el carácter material se afirma que simplemente robó el báculo de Medea, en los eventos de Gran Order la historia es más detallada. Tras irrumpir en el estudio de la hechicera de Kolkida, esta, para evitar problemas, le entregó una vara que había creado por puro ocio basándose en Magical Ruby. Aunque sabemos esto en una de sus animaciones de ataque, vemos a esta vara transformarse en la vara original de Medea. Como todo Servant de Gran Order, ella presenta un set interesante en sus habilidades de clase, como resistencia mágica de rango B. Aunque las técnicas de interferencia de la civilización deberían ser ineficaces, su profunda inmersión en la cultura humana del siglo XXI ha aumentado su susceptibilidad a la hechicería. Creación de objetos de rango A. Utilizando su Marble Phantasm funciona como una impresora todopoderosa. Puede replicar flora y minerales con perfección, pero al intentar crear objetos humanos complejos como compuestos químicos o arquitectura, la escala y precisión son prácticamente cero. Claro que, jugando con los vacíos legales al pensar que todo es parte de la misma materia prima, puede evadir esta restricción y generar elementos complejos. Creación de territorio de rango no establecido. Aquí reside una peculiaridad importante. Debido a su insistencia en ser una chica mágica y Santa Claus, ya no puede manifestar el Millennium Castle. El castillo ahora es solo una presencia vaga en el fondo, mientras ella clama ser una vampiresa limpia sin relación con cosas como Crimson Moon. Acción independiente de rango B+. Como elemental encarnado, puede materializarse en su objetivo tras un viaje desde el mar interior del planeta, aunque al regresar a este, su cuerpo se dispersará inevitablemente. Encarnación de una Noche Santa de rango EX, una versión alterada a la fuerza de su estado como Ultimate One. Al nacer el 25 de diciembre ha construido la audaz teoría de que Navidad iguala yo. Finalmente, su kit de habilidades personales redefine el campo de batalla, donde podemos ver ritmo cardíaco de la Tierra de rango A, una evolución de aliento del planeta infundida con alegría. Ya no busca solo el autorrefuerzo, sino que prioriza compartir la fuerza del planeta con sus compañeros. Vampiro de la Estrella Roja de rango EX. Son sus famosos ojos místicos de la lindura. Originalmente usaba sus mística y arcoiris para hacer que criminales y niños traviesos confesaran sus pecados. Sin embargo, al sentir que eso no era muy de chica mágica, los adaptó para inspirar a sus aliados bajo la luna de cristal azul. Y ya que hablamos de esta, tenemos luna de cristal azul de rango EX, una transformación de la habilidad de Funny Bump. Olvidando su función de salvaguardar la Tierra, utiliza su autoridad como cerebro del planeta para otorgarse mejoras extremadamente egoístas.
El despliegue final de Phantasmoon es una manifestación de su poder absoluto a través de una fachada festiva, Marvel Phantasm Happy Births. Dado que su nacimiento coincide con el 25 de diciembre, este ataque de tipo antimundo y de rango A también es conocido bajo el nombre de Happy Birthday. En esencia, es una filtración de su poder como princesa de los True Ancestor cuando pierde la paciencia. Aunque juegue a ser una heroína o una santa, cuando el enemigo la enfurece, Phantasmoon revela parcialmente su verdadera forma. Con el cabello corto y su atuendo de True Ancestor, desata un golpe directo destructor de mundos con una versión masiva de su vara. Al impactar, el arma se disuelve en éter, convirtiéndose en un delicioso manjar para ella, mientras el Millennium Castle apenas se vislumbra como un artefacto en el fondo. Si bien Eri Takenashi es su ilustradora y diseñadora original, siendo la persona que recibió la venia para el nacimiento del manga de Take Moon, es rescatable su reaparición para Fate Grand Order, dando vida nuevamente a esta querida y poderosa existencia del Nasuverso. Pero bien, estimados Masters, hasta aquí llega nuestro recorrido por la brillante y caprichosa historia de la chica mágica de la luna, una entidad que nos recuerda que a veces la Navidad viene acompañada de encajes, báculos mágicos y una paliza de proporciones planetarias. Aunque déjenme saber cuál de sus tres ascensiones es su favorita. Los leo en comentarios. Antes de despedirme, debo dar los agradecimientos especiales a los miembros del canal, personas cuyo apoyo hace posible el sostenimiento de este proyecto. Doy una mención muy especial a Souls, El Copias y Wisop J1, miembros de rango grande por toda su dedicación. Al mismo tiempo, les recuerdo que pueden apoyar este material dejando su poderoso like. Suscríbanse si aún no lo han hecho, y compartan este contenido para que más personas se nos unan. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Medonore y nos vemos en un próximo video. With all you can muster, this way.